Good morning. Hello. Good Hi. afternoon. How are you? Excellent. How are you? The internet is a little bit shaky. Can you hear me okay? Yeah, perfect. Oh, good. Okay. Can you listen to me? Yes, I can hear you great. People are Betty's hopping on. around here, but she's coming. I can hear her. Okay. Okay, she said, I'm coming. I'll show you quickly if you can see the view of where I am. Wow. What a beautiful blue sky and all the green around. Can you see the beach? Oh, yeah. Yeah, that's the ocean. Oh, beautiful. So, this is I just saw something blue, but I was not aware there was so clear here. Hi, Bety. How are you? How are you, Shauna? Excellent. Thank you. Very happy to be on. Thank you for inviting me. So nice to see you again. Yes. So, shall I introduce you? Shall you introduce me? Maybe you introduce me. Yeah. Okay. And you will start the recording. It's recording. I can trim off the beginning part. I can edit it. Okay. Yep. Great. So Manolo is going to translate in stop and go. Is that fine for you? Beautiful. Love it. Absolutely. Okay. Yeah. Okay. I'm going to say it in Spanish and then switch to English, okay? Yeah. Or Betty can say it in Spanish and I'll do the translation for you. Okay, that would be lovely. Thank you. Okay. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos el día de hoy. Hi, everybody. We're very happy to be with all of you and thank you for being here with us today. Nos acompaña Shauna Teaken, que es la coordinadora mundial del Dr. Tom Colso. She's the worldwide coordinator of Dr. Tom Colso. Y el Dr. Tom Colso es el creador de la técnica de Happy Mouth. And Dr. Colso is the creator of the Happy Mouth technology or techniques for the teeth. Para los dientes. For the teeth. So, Thank you, Shauna. Thank you for inviting me, and for everyone, thank you for being on. Bety and Manolo were at the Happy Mouth class in Atlanta, and they are certified practitioners of Happy Mouth Generative Energetic Dentistry. Muchas gracias a todos ustedes. Es un gusto estar yo aquí junto con Manolo y Bety, que estuvieron en la clase de Atlanta y son ya practicantes certificados de Happy Mouth, la odontología genérica creada por el Dr. Tom Colso. And so today I would like to answer any questions you might have, and what is Happy Mouth, what can it do, what doesn't it do. So feel free, anyone and everyone, to ask. Con toda confianza estoy aquí para contestar sus preguntas de qué es Happy Mouth, cómo funciona, lo que ustedes gusten. Estamos aquí para contestar sus preguntas. Shauna, we have some questions that other persons that are not right now in the Hangout have for you. So if you want, I can do that. Tengo, Shauna, algunas preguntas de personas que nos han estado platicando, preguntando de Happy Mouth. Si quieres, podemos empezar con esas preguntas que tengo yo y luego seguimos con las de los demás. I wonder if I shouldn't, first of all, speak a little bit about what Happy Mouth is. Sería bueno, mejor si quieren, mejor doy un panorama de qué es Happy Mouth. Okay, so Happy Mouth is a series of points on the head. La Happy Mouth son una serie de puntos que tenemos en la cabeza. Which activate systems in the body which should be running but which are not running. Que activan una serie de sistemas en el cuerpo, en especial desde la cabeza, que deberían de estar funcionando, pero de hecho no están funcionando. Your body should be able to grow gums, bone, teeth, all of those lovely things as required.
El cuerpo tiene la capacidad para crecer encías, dientes, huesos, como se requiera. And for whatever reason, that has been switched off and not available to us, mostly. Y generalmente por alguna razón que no se sabe así fácilmente, se ha desprogramado esto que ya teníamos desde antes. And what we have also found is that we have many points of view or limitations locked into our mouths, which lead to problems with teeth and gums. Y hemos visto también que hay muchas limitaciones relacionadas con nuestros dientes y relacionados también con nuestras encías que se reflejan también como bloqueos en el resto del cuerpo. Oh, I've lost you. Can you still hear me? The internet has... Yeah, we're listening loud and clear. Okay, it's frozen here, but if you can hear me, that's the important thing. We are having your frame of your face and everything is perfect here. For me, you are just a picture. You are not moving anymore, but that's fine. The audio is good. That's good. Okay, good. So some of the things that are locked into the mouth are to do with speaking, eating, growing, changing. Muchos de los bloqueos que tenemos en la boca están programados, relacionados con la comida, con lo que hacemos de nuestros movimientos y muchas cosas más aparte de comer y hablar. About 80% of disease in the body can be traced to the mouth. Aproximadamente el 80% de las enfermedades que tenemos están relacionados o se pueden conectar con algo de la boca. So if we change the health of what's going on in the mouth, the whole body health changes. Así que si restauramos la salud en la boca, es muy probable que se refleje todo eso también en el resto del cuerpo. And two amazing things also begin to occur. Dos cosas muy importantes hemos visto que empiezan a ocurrir con estas técnicas. One is that your receiving on all levels will expand and change. Uno es que nuestra capacidad para recibir en todos los niveles se expandirá, habrá una expansión y empezará a cambiar todo esto también. We have 2 points at the top of the head which are called receptor-responder points. Tenemos 2 puntos en la parte superior de la cabeza que se llaman receptor y emisor, que son de los puntos básicos que vamos a hablar ahora. Switching those systems back on means that you are no longer in reaction and you are able to receive more of everything. Al activar esos 2 puntos significa que ya no estamos reaccionando, sino más bien estamos aprendiendo a recibir y estar abiertos a más cosas. So this means not only receiving more health, better teeth, more joy, more happiness, but more everything, more money, more. Y esto significa que no únicamente vamos a estar abiertos a recibir más salud en la boca, más dinero, sino que vamos a estar abiertos a más y más y más cosas en las diferentes áreas de nuestra vida. And so while this is not an Access Consciousness class, we do use the clearings and tools of Access Consciousness. Aunque esto no es una clase tal cual de Access Consciousness, sí usamos el enunciado aclarador y otras herramientas de Access. Should I talk about how Happy Mouth began? Yes, it will be interesting. ¿Puedo hablar algo, les parece, de la historia de Happy Mouth? Le digo que sí sería muy interesante. Okay, so Dr. Tom, who is a dentist, has been doing Access classes for about 19, almost 20 years now. El doctor Tom Colso lleva ya aproximadamente cerca de 20 años, 19, 20 años, como parte de Access, facilitador y practicante. Inició también como practicante de Access. He was in a class with Gary Douglas and he got a pain in his head. Y estando en una de las clases con Gary Douglas, empezó a sentir un dolor en la parte superior derecha de su cabeza. And it would come, it would go, it would come back on again, it would go. Y entonces llegaba el dolor, se iba, regresaba, se iba y así estuvo.
And he thought, maybe I have a brain tumor. Y él se asustó y dijo, bueno, ¿qué será? ¿Tengo un tumor en la cabeza o qué es esto? Something must be wrong with my head. Algo debe de estar mal con mi cabeza. So he went to Dane here and had some energy sessions to get rid of this pain. Así que fue con el doctor Dane here para tener algunas sesiones con él de tipo energético y a ver cómo podía quitarse ese dolor en la cabeza. And Dane said, I can't make it go away. It seems to be a capacity you have. Dice, y no, me da pena, pues no te lo puedo quitar, más que dolor parece ser una capacidad, una habilidad que tú tienes. And so he went to Gary Douglas and had a private session. What is this thing in my head, Gary? Y así que tuvo una sesión con Gary Douglas y dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo aquí en la cabeza? And Gary said, it is the beginning of a system for the whole health of the mouth. Y dijo, este es el principio de un nuevo sistema para toda la salud de la boca. You have to go home and ask lots of questions, use your awareness, pay attention. Dice, tienes que irte a tu casa a hacer muchas preguntas, hacer las tomas de conciencia, conectarte con todo eso y ver qué más pasa. So over about 18 years, every time he was working with a dental patient in his dental office and a pain would come in his head, he would ask, oh, what is this pain? Y cuando estaba trabajando como dentista después de más de 18 años, él también empezó a percibir que le dolía la cabeza cuando estaba trabajando con alguno de sus pacientes. And he noticed if the person had gum disease, a certain point on his head would start to hurt. Y entonces se dio cuenta también que cuando alguno de sus pacientes empezaba a tener problemas de encías, a él le empezaba a doler también la cabeza en diferentes áreas. So now we have 16 points on the head. Actualmente tenemos 16 de estos puntos en la cabeza. Relating to bone, lymph, TMJ, all of these different systems. Y está relacionado con diferentes partes de la boca, con el TMJ, con las encías, con diferentes áreas. And we have the questions and clearings that go with why you are creating what you're creating in your mouth. Y tenemos también una serie de preguntas también relacionadas con qué estás creando en tu boca y con tu boca. So when you have a happy mouth session, your practitioner will be rubbing and touching those points. Así que cuando tengas una sesión con algún practicante certificado de Happy Mouth, estarás sintiendo cómo ponen sus dedos y empiezan a tallar, digamos, un poquito y a presionar esos puntos en tu cabeza. And it is not like bars. Bars dissipates energy. No es como las barras disipan la energía. Happy mouth activates energy. Y Happy Mouth, en cambio, activa la energía. And so they are very different things, but we say get your bars run too. You should also get your bars run, of course. Son cosas diferentes, pero también es muy bueno el que te corran las barras, por supuesto. Yeah. So Gary Douglas is very supportive of Happy Mouth. Gary Douglas apoya mucho Happy Mouth. He has no interest in having right truth for you. Él no quiere tener nada de cuál sería la verdadera verdad para ustedes. And in a class, Gary, I always ask, and Gary always allows me to talk about Happy Mouth and to give out my flyers and leaflets in an access class for Happy Mouth. Y Gary siempre me permite entregar mis volantes de Happy Mouth durante las clases que él da, sin ningún problema. Le da gusto que yo los obsequie a las personas que asisten a sus clases. Yeah. Our target with Happy Mouth is to get this out to the world because I think the world needs it. Nuestro objetivo es lanzar todo esto en el mundo y es que en realidad la gente lo requiere, es muy bueno. So when we have people like you two, Bety and Manolo, come forward, we say, oh, thank you. How can we contribute to you taking Happy Mouth to the world? So I'm so grateful for you.
Thank you, Shauna. Y dice, nos da mucho gusto tenerlos a ustedes dos, Manolo y Bety, como parte de nuestros practicantes certificados. Y es muy bueno tener a personas como ustedes porque es una manera de ampliar este conocimiento para más personas en el mundo. So maybe ask me some questions now so I know where to go with it. I have so much, I have this much information and... Ok, dice que ahora sí podemos empezar a hacerle algunas preguntas. Si ustedes gustan escribirnos algunas, creo que llegaron ya también algunas. We have some coming in while we were talking. Yes. And we're going to start reading some of them for you. Great. Going to do it for us. Mm-hmm. So we have a person that is asking, what is the difference between bars and the points of happy mouth? You already say something. Yes. Hay una persona que está hablando y pregunta cuál es la diferencia entre los puntos de las barras de Access y los puntos de Happy Mouth. Ya comentaste algo. Is there anything else that you can tell them? ¿Hay Yes. algo más que puedas comentarnos? Bars is wonderful and you definitely all should get your bars run. I do. It's my number one anti-aging, relaxation, clearing the past tool. Yo misma tomo las barras para todo lo que es anti-envejecimiento, la relajación y para muchas cosas más. Por cierto, Shauna es facilitadora certificada de Access Consciousness. Just by the way, you are a certified facilitator of Access Consciousness also. And a 3-day body class facilitator. Y también es facilitadora de 3 días de cuerpos de Access. And if you're all getting your bars run, please be aware that you probably have already stopped aging. Y si ustedes están corriéndose sus barras, es muy probable que ya se estén dando cuenta que ya no están envejeciendo. Yay! Okay. And so bars dissipates old energies out of the body that have been stored there for thousands and thousands of years. Y lo que hace las barras es que disipan la energía que ha estado atascada allí, atorada por años y cientos de años. Yep. En ustedes, con el cuerpo. And bars is usually a very light touch, very soft touch. Y la presión en las barras cuando se hace en la cabeza es muy suave, es muy ligera. With Happy Mouth, you're turning on or activating energetic systems in the body. Y a diferencia de eso, con Happy Mouth la presión es mayor y estás activando puntos de energía en el cuerpo y del cuerpo. For example, we have a system to youthen the body. One of the Happy Mouth points is a youthening point to turn on the system to youthen the body. Y, por ejemplo, uno de los puntos que tenemos también es un punto de rejuvenecimiento del cuerpo. As well as grow teeth, new gums, bone. Y también tenemos algunos puntos para crecer encías y dientes. We actually have a point to regrow hair for anyone whose hair is thinning. Y también tenemos puntos para crecer el cabello para todos aquellos que su cabello se esté adelgazando. That's a very good news. Una excelente noticia. Yes. And for many people, that will be what attracts them to the Happy Mouth. They think, oh, rejuvenation, youthing, hair, and they are going to get all of other change as well. Y para muchas personas es una de las cosas que más les llama la atención de entrada. Claro, el rejuvenecimiento, la juventud, el cabello nuevo. Wow. Yeah. So usually with the Happy Mouth points, 2 to 3 minutes of rubbing and stimulating them is all that's required. Y generalmente con 2 a 3 minutos que se esté presionando y girando el dedo en ese mismo punto de una manera un poquito más fuerte que lo de barras, será suficiente con 2 o 3 minutos. So the average Happy Mouth session is maybe 15 or 20 minutes if you're just doing the points alone. Y generalmente si estás solamente haciendo esos puntos, la sesión de Happy Mouth dura de 15 a 20 minutos. We also have some hands-on Happy Mouth processes. También tenemos procesos de imposición de manos, como este que estaba mostrando Shauna, aquí en el mentón y todo.
la parte del macizo axilar. Where you hold or, you know, around here as well. Lo pones sobre la mandíbula, todo alrededor de la boca. And we also find that the access body processes like MTVSS work very well with happy mouth too. Y nos hemos dado cuenta que también la técnica de Access Consciousness que se llama MTVSS, trabajando junto con las técnicas de Happy Mouth, son muy buena combinación. Okay. Another question? Here we go. They are asking also, why is that we have to do this 21-day sessions? Y están preguntando también por qué generalmente los procesos de Happy Mouth tienen que ser de 21 días. It is just what we have found so far, and what would it take for that to change in the future. So far, Tom's awareness is your body requires 21 days in a row to fully activate those systems. Hasta el día de hoy, que no es posible, lo que hemos visto el doctor Tom Colso, que el ciclo para cambiar todo esto se lleva 21 días. Yeah. Para activar. Yeah. So they are activated, they get activated for our whole life. Yes. Cuando se activan estos puntos quedan ya activados para toda la vida, sí. However, you don't activate all of the points in the 21 days. It's too much for the body. Y nada más como dato especial, no se activan todos los puntos en una sola sesión porque es muy, muy intenso para todo el cuerpo correr todos los puntos en una sesión. For example, if you have gum disease or problems, you would need to address 21 days of gum problems first. Y si, por ejemplo, tienes un problema relacionado con encías, tienes que usar un ciclo de estos que venimos mencionando de 21 días primero solo para las encías. And with that, you could run an awareness point or an insight point so the person gets more awareness and insight about what they're creating in their life. Y además puedes combinar eso junto con unos puntos que estimulan la toma de conciencia y que eso va a permitir que tu vida se expanda y percibas y recibas más. What people are finding is when they have their 21 days, much more than their teeth and mouth changes. Everything changes in your life and it can be very intense. Las personas que han cumplido ya este ciclo, algún ciclo de 21 días, nos han reportado que no únicamente han visto cambios en lo que son sus dientes, sino también en otras áreas de nuestra vida. And I just want to mention, today, Bety and I are celebrating our 21 days of Happy Mouth processes. Entonces estamos muy contentos de anunciarles que estamos cumpliendo, Bety y yo, 21 días de haber hecho la activación de los puntos de Happy Mouth todos los días. Wow. So you just completed your 21 days? Yes? Yes, today. Woohoo! Okay, so how does it get any better than that? And so you are the perfect people, perfect practitioners for people to, because your body has had this. Yes. Right? Your body has had this. So when you're running sessions on people, it isn't enough just to have the points run. You need a facilitator. So as things are coming up, to clear what's coming up, and people have you to do that. Dice, me da mucho gusto que ustedes estén celebrando estos primeros 21 días con Happy Mouth, la activación todos los días, y es muy bueno que las personas cuando estén con ustedes vean esos cambios y cualquier cosa ustedes los puedan atender al momento de la sesión. So for everyone on the call, could we please clear all of your past lives and maybe this life experiences with your dentist? Y podrían con esto todos ustedes liberar, digamos, en este momento todas las experiencias que hayan tenido en su vida o las definiciones que tengan de lo que es ir con el dentista, por favor. Can we uncreate and destroy all that, please? Right, wrong, good, bad, pod, pop, all nine shorts, boys and beyonds. Quieren destruir, descrear todo eso, por favor, aceptar equivocado, bueno, malo, por favor, todos los nuevos chicos y más allá. And all of, yep. I'm sorry. No. Go ahead. No, please.
they're also asking that why is that you say that is happy mouth is not only about the mouth. Y preguntan también que por qué dices que el proceso de boca feliz no es únicamente acerca de la boca. Well, for example, your gum health is about how you are with making choices in your life. Are you comfortable just to choose? And if it doesn't work, choose again? Or do you go, oh, don't know what to choose. I want to get it right. De muchos de los problemas que hay, por ejemplo, relacionados con las encías, además de la parte de las encías, tiene que ver con la toma de decisiones. Si eres una persona que dice, sí, claro, tomo decisiones aquí y allá, o si te dicen, a ver, tienes que tomar una decisión sobre esto, y tú dices, oh, no, yo tengo que tomar una decisión. Eso va de la mano con el estado de tus encías. How many judgments do we have of our mouth when we look in the mirror and go, oh, my teeth are not big white shark teeth. They're not perfect. We judge ourselves. Y también tiene que ver, por ejemplo, con nuestros dientes. Cuando nos vemos en las mañanas en el espejo y vemos los dientes, los empezamos a enjuiciar y decimos, no, mis dientes no están grandes, no están blancos, no están bien acomodados. Empezamos a generar una serie de juicios muy fuertes en contra de nuestros dientes. And in many countries, Australia included, unless you've got a lot of money to spend on your teeth, there is this huge thing of, I can't afford to go to the dentist. I don't know what it's like in Mexico, but in Australia, it's very expensive. Y generalmente, yo les comento, aquí en Australia, por ejemplo, una persona que quiere ir al dentista muchas veces dice, no puedo ir porque me sale carísimo, es caro ir al dentista. Dice, no sé cómo esté en México, pero acá es caro el tener un tratamiento con un dentista. And it's like you have to be rich to have nice teeth. Hello? La idea de que tienes que ser rico para tener dientes sanos y bonitos. And we're not saying don't go to the dentist. This is not a replacement. You still need to go to the dentist. Y con estos tratamientos energéticos no estamos diciendo que no tienen que ir al dentista. No, al You contrario. still need to clean your teeth and floss. Yeah. Lavarse sus dientes, usar el hilo dental. Y esto es un complemento para lo que hace un dentista. However, if we change decay, disease in the mouth, then when you go to the dentist, it's just for a checkup, it's just for a clean, it's just maintenance. Y aquí lo que hacemos es que trabajamos mucho, por ejemplo, con las caries, de tal manera que cuando vayas al dentista, ya no tengas que pasar por todo ese proceso, sino que simplemente vayas para un proceso de limpieza y que todo sea mucho más llevadero. And a lot of the change that people would like to have with Happy Mouth is about how much they can receive of everything. Y mucho de lo que hacemos en Happy Mouth es aprender a recibir y recibir de todo. So a lot of what the Happy Mouth 21 days are about is learning to receive. Así que mucho de lo que se aprende en este proceso o ciclo de 21 días es aprender a recibir. Receiving health, receiving happiness, receiving feeling good about yourself. Recibir felicidad, salud y también sentirte a gusto contigo mismo. Shauna, yes. Does teeth have information about our past lives? ¿Tienen los dientes, Shauna, información acerca de nuestras vidas pasadas o algo parecido? That's a great question. Who asked that question? Is that so? Muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Yo. How aware are you? Yes. As you are stimulating these points, you will become maybe clearly aware or maybe just energetically aware of many past lives. Es muy probable que al momento en que estén activándose esos puntos en tu cabeza empiecen a surgir sucesos relacionados con muchas otras vidas pasadas. Absolutely. And this clenching, grinding at night that people do, that Y todo esto que es el rechinido y el apretar los dientes, lo que llaman el bruxismo en las noches. That can be not just the anxiety, worry, stress of this life, but from many lifetimes. Puede ser no necesariamente
nada más de esta vida, sino puede ser relacionado con otras vidas pasadas, que sigamos arrastrando eso. And it's not so much that you inherit good or bad teeth from your family, you inherit their emotional patterns. That's the thing. Y es muy probable que no únicamente estés heredando de ellos los patrones, digamos, físicos del estado de los dientes, sino también toda la parte emocional que te están pasando. And that is what is impacting the teeth, the energy, the emotions, all of that. Entonces, la energía, las emociones, todo eso afecta el estado o la salud de los dientes. I have a question from a girl that is a friend of us. Yep. Una pregunta de una amiga de nosotros. That she had a problem with the dentist because she went with the dentist and one of her molars, he treated it but really bad. Yep. Tiene un trauma porque fue al dentista y uno de sus molares, el dentista no lo trabajó bien, le dolió mucho, tuvo muchos problemas. It was so bad that she can't even masticate in that side of her mouth. Fue tan fuerte que ni siquiera podía masticar de ese lado de sus dientes. So she asked me, of course she felt that Happy Mouth would help her body. Y ella pensó, claro, que Happy Mouth le podría ayudar para su boca. But she asked me, how can you think this can help me? Y preguntó, ¿y cómo crees que esto me pueda ayudar? ¿De qué forma? Does she still have the tooth, Bety, or has it been taken out? No, she still have it. ¿Tiene todavía esa pieza o ya se la quitaron? No, todavía la tiene. Well, I'm not a dentist, but I will just ask some questions, okay? So it depends if the tooth root has died. Is the tooth still alive or is it dead? It is alive. Hay que ver si es un diente que ya no tiene vida o sigue vivo. But it is so sensitive right now. Okay, so is she online? Is she on the call at the moment? No. Okay. Y sigue todo muy sensible. Está ella aquí en la línea y dice Bety que no, fue después. Okay, so we can ask some questions for her anyway, and she'll have the recording, right? Yeah. Podemos hacer las preguntas y ella puede escuchar posteriormente la grabación. So we would say, truth, is there infection there? Y diríamos, ¿verdad? ¿Hay alguna infección ahí? And if she gets a yes, then you have to ask the body, truth, do you require antibiotics for this? Y si ella dice que sí, le preguntamos al cuerpo, ¿necesitas antibióticos para esto? Because we are not against doctors, dentists, antibiotics, surgery, whatever the body, we must ask the body what is required here. Porque no estamos en contra de los médicos, los cirujanos, los antibióticos, porque hay que preguntarle, número uno, al cuerpo qué necesita. And then if she has to ask her body, the dentist says we must do this. Say, body, is this what is required? Do we need a root canal? Does the tooth need a cap, a crown on it? You know, what is required here? Y si es así, entonces hay que preguntarle al cuerpo, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un canal para hacer una endodoncia o necesitas algún otro tipo de acción del dentista o del médico? Y que el cuerpo que responda. Yes. So you can have just single Happy Mouth sessions, not the 21 days. So the 21 days are to stimulate the systems in the body, right? Activate those systems. No necesariamente tienes que tomar los 21 días, puedes tener también algunas sesiones de Happy Mouth. But you can have 1, 2, 3, however 1 hour sessions of hands-on Happy Mouth, just holding for this type of problem. Y para este tipo de problema puedes tomar 2 o 3 sesiones o simplemente poner las manos, como lo estaba mostrando ahorita Shauna, en la mandíbula durante 1 hora. So Bety and Manolo know what to do with this. If you have a session with them, people listening, they know what to hold, what processes to turn on and run for that kind of thing where you're in pain or you've got discomfort.
you want to change a particular thing. You don't have to go into the 21 days. Y también están en buenas manos porque Manolo y Bety saben cómo y dónde poner esas manos cuando tienen ustedes algún dolor, una molestia así continua. Ellos los pueden tratar, tienen todo el conocimiento para hacer eso. That is a choice if you have some things that are just not working, ongoing, chronic. You really want a huge change, go for the 21 days. But if you're just in immediate pain, you can do some hands-on stuff for that. Si es algo ya crónico, sí es conveniente que tomen el ciclo de 21 días. Si es alguna molestia, dolor y de ese tipo, pueden acercarse las manos a las mandíbulas y tratarse eso en una sesión de 1 hora. Yep. So the great thing of the 21 days is that they make a really big change. Yes. Lo importante de los 21 días es que sí se logran unos cambios muy importantes. Yep. And that's great what you said, because I was about to say, often when I'm running the points for 15 minutes, then I will do the hands-on in that session as well, in the 21 days. Yeah. Generalmente en esa sesión corro los 15, 20 minutos con los puntos y luego dedico más tiempo a la parte de la imposición de manos sobre la mandíbula. The kind of secret of Happy Mouth is that it is really about living as long as you would like to live happily in a youthful body, 300, 400, 500, 600 years. I'm sorry to tell you that, people. Una de las cosas muy importantes de Happy Mouth es que queremos como objetivo que el cuerpo en general se sienta muy bien y pues se los tengo que decir que pues esto dura aproximadamente de 250 a 400 o pueden durar hasta 600 años. Because your body was designed to regenerate itself and grow new sets of teeth. Your teeth will wear down and need replacing, but your body knows how to do that. Y la verdad es que el cuerpo tiene toda la capacidad para renovar esos dientes desde hace tiempo y se puede hacer. Tiene toda la capacidad para hacerlo, crear nuevos dientes. So these 21 points that we activate. 16. I mean, these 16 points that we activate. I know, Bety, that I don't know. Wow. The thing is, we're going in Spanish and in English, and then we get all mixed up between. No, I just think you're very aware. Cambiando de idiomas y hacemos bolas. Son estos 16 puntos que se activan en la cabeza con la técnica de Happy Mouth. They give the whole body, the opportunity to become aware of reactivating or what did you say? To regenerate your body? Regenerate, yeah. Yes. Estos 21 días le dan al cuerpo la oportunidad de regenerarse, reactivarse más allá del cuerpo, a la boca y el cuerpo. Sí. Wow. I don't know if you can hear, but one of the people staying in the house has a beautiful voice. Can you hear her singing? Yeah. Alguien está cantando. Not loud and clear, but we listen a bit of that. Se escucha una persona cantando, algunos de los vecinos de Shauna. Wow, como ópera. You see? She's an opera singer, huh? Yeah, it's the vibration in the body, and the body loves. Y es la vibración de su cuerpo y de su canto, que está muy bonito. You got so lucky. Okay, carry Qué on. afortunado soy. Because we are really going where no one has gone before with this. You realize we are pioneers with Happy Mouth. Nobody is doing this anywhere in the world. Sí, somos pioneros con Happy Mouth y estamos haciendo cosas muy, muy nuevas que nadie ha hecho esto. Can we share our experience with 21 days? Yes! Podemos estas Please. con estos 21 días que hemos tenido nosotros, ¿no? Sí, claro. Well, first of all, I would like to share that some people that came for just one session to activate and
some processes. Yes. Well, I want to comment on something also once she finishes, because she's... Bueno, yo también voy a hacer algunas preguntas porque estoy traduciendo todo el tiempo, pero estaba platicando Bety de una persona que vino a sesión con ella. And they always tell us that they feel a lot of space around them, mostly in the head or in this part. Yep. Las personas realmente lo que nos comentan que perciben durante las sesiones o al final de las sesiones es un mayor espacio en la cabeza o alrededor de la cabeza y la boca. And that they perceive more, Yes. more clearly. Y Yes. que perciben más y más claramente. I'm going to comment on this a session that I have with this lady. Vino una dama a tomar una sesión conmigo y she was really excited because once we finished the session, she was saying, I'm aware that this is not really a dental problem. It's more of an emotional problem that with this session, it has been clear for me. And I needed to go through this process to solve the problem. Es de una persona que vino conmigo y al final de la sesión me dijo, me da mucho gusto y muchas gracias porque esto que tengo yo no es un problema físico de algún diente, sino es algo emocional que se ha sanado ahora con este proceso de Happy Mouth. Muchas gracias, me ha ayudado mucho. Absolutely. And another person also reported that before the session, she could not feel. Otra persona reportó también que ella no podía sentir. When she was giving bars, you know that your points activate at the same time, and yes. she couldn't feel that before the session. Era una persona que decía que antes de que tomara la sesión de Happy Mouth simplemente corría las barras a sus pacientes o consultantes y no percibía nada. Después de la sesión con Happy Mouth empezó ella a sentir la activación de esos puntos en su cabeza al mismo tiempo que hacía las barras. And that was just one session. Y eso fue solo con una sesión. How does it get any better than that? And what else is possible? Absolutely. Because remember, every session, no matter what the issue is you're working with, has receptor-responder point stimulated. Y eso es muy cierto porque también recuerden que hay unos puntos que se llama receptor y emisor que nos ayudan a abrirnos más y a recibir más. And this is where in your body, instead of being able to receive awareness and make choices, we are going to responding and reacting all the time. Y aquí es cuando cambia el programa de estar recibiendo y respondiendo. Aquí logras una mayor apertura que generalmente es al revés. Estás respondiendo y respondiendo. Esto es lo que sucede con Happy Mouth, una mayor apertura a recibir. And I want to mention something, Shauna, that's really interesting. The lady by my side, my right side, she was carrying a pain the other day, and in her head, it was so strong that she was almost crying. So we went and took the manual of Happy Mouth and started to run the process on headaches, and the headache went away. No, you mean it works? Yeah, it really works. Es lo que sucedió el otro día con Bety, mi querida, esta dama que está sentada aquí junto a mí, tenía mucho dolor, casi lloraba del dolor de cabeza. Corrimos el proceso que viene en el manual para dolores de cabeza y se le quitó. And the thing is that I have migraines since I am 7 years old. And y es que esto es un problema que traigo yo de migraña desde que tenía 7 años. The only way that I get rid of that is just taking a pill. Yep. Y la única manera en que se me había quitado antes era a través de una pastilla. So it is the first time that I get rid of it without a pill. Y así que es la primera vez que se me quita con una pastilla. So you could build a practice just on solving people's headache problems.
Pues podría ser ya un practicante de dolores de cabeza, quitarle dolores de cabeza a las personas, ¿no? And you know, when we started the 21 days, the first 10 days, Cuando empezamos el proceso de los 21 días, los primeros 10 días, I've noticed that, for example, I just have this idea in my head of calling a friend of mine, but it was really clear, like, she needs me. pasó algo curioso porque de repente empecé a recibir esa imagen o ese nombre llamado de una amiga que tenía que llamarla, y era muy claro que tenía que llamarla. And like 1 hour later, she just sent me a message and she said, help, please. Y una hora después de eso me envió un mensaje que decía, ay, auxilio, por favor. Yeah, so one of the most common things that people tell me is that their psychic awareness, which is just awareness, exponentializes with happy mouth. Because you're clearing everything that stops it. Algo que sucede también es que a través de las tomas de conciencia la persona empieza a incrementar su potencia para percibir más con facilidad. So lots of things will change. Your food, your eating, how you feel about your body. We can't say for sure what will change, but many things will change. Y con la activación de estos puntos hay muchas cosas que empiezan a cambiar, tu manera de comer, cómo te sientes, diferentes áreas de tu vida empiezan a cambiar. De hecho, no sabemos hasta dónde pueden llegar todos estos cambios tan buenos. Even being able to speak up and be seen and be heard in the world, that changes. Inclusive cambia el que la persona te vea, el que tú puedas hablar con facilidad, que las personas te vean y tú te sientes a gusto hablando con las personas. How do we get so lucky? Qué suertudos y afortunados somos. So it's really about get over these issues in the mouth, get out of pain, get the decay gone, and start enjoying life. Have the pleasures of embodiment. Van a ver cómo conforme empiecen a tratar los puntos relacionados con caries, con encías, con los problemas que tengan de tipo dental, también va a empezar a reflejarse un cambio en su vida, en su percepción. Yes, another thing that happened for me, is that I was really aware of things that I wasn't aware before, and not psychic things, you know, like feelings. Yep. Una de las cosas que empecé a ver yo que cambiaron, no necesariamente que sea una psíquica, pero empecé a tener percepciones que antes no tenía, como sentimientos. And I started noticing when I was doing something really clear, and changing that very much more easy than before. Y empecé a percibir de una manera muy fácil cómo estaba logrando cambios de una manera más fácil que antes, más rápido. It is the magic of committing to you for 21 days in a row. That is not an easy thing to do. You will get irritable, you will get tired, you'll get angry, you'll want to quit. Dice, y este es el resultado del compromiso que tiene uno cuando acepta el compromiso de 21 días. A veces puede estar renegando de mal humor, querer rajarte y ya no seguir, pero ve qué buenos resultados te esperan si sigues con este ciclo de 21 días. It brings, those points bring everything up. Everything comes up. Y estos puntos, cuando se activan, permiten que salgan muchas cosas y que se vayan, se solucionen. But oh my goodness, the change, if you will do that, is enormous. If you will commit, the change is enormous. Pero si se dan esa oportunidad, van a ver que el cambio o los cambios son enormes. And for example, if someone is in this 21-day process and in some point is really mad, it's like, this is going to change, it will go away, and... Y por ejemplo, cuando alguien está en el proceso de los 21 días y se empieza a poner de muy mal humor, ¿significa que esto se va a ir y que viene a punto de suceder un cambio? Yes, you keep going, keep going, keep going. My mother and I worked together,
And I would be so angry at my mother. Oh, you're hurting me. I'm hardly touching you. Oh. Y esto, por ejemplo, yo le empecé a practicar con mi mamá y me empezó a hacer la estimulación de los puntos y yo le empecé a gritar, mamá, me está doliendo, me está molestando, es a propósito. It's like, I'm hardly touching you. And other times I'm like, well, you're not doing anything. What are you doing? Are you touching my head? She said, I'm pushing really hard. I couldn't feel a thing. O había veces que era al revés. Yo le decía, oye, apachúrrale más fuerte, ponle más presión, no siento nada. Dice, es que te estoy poniendo mucha presión. You might get a intensity in your back. Your feet might be going like this. It's like, oh, but it's, it's clearing your system. Entonces es probable que tengas diferentes manifestaciones como dolor de espalda o que te duelen los pies. Y es que en realidad es una manera en que el cuerpo se está desintoxicando, está dejando que las cosas salgan y se vayan. My secret is I make people pay in advance, then they can't quit. Y mi secreto es que hago que las personas paguen de avanzada para que no se rajen y no se salgan del proceso. Because I know with me, I wanted to quit. I'd had enough. I hate this. Yo misma pasé por eso y un momento que dije, ya no aguanto, lo odio, me voy a salir. Mm-hmm. But it's part of the challenge, isn't it? Oh, yes. So, I can tell you as a coordinator, a worldwide coordinator, I wanted to quit. Les puedo decir que yo misma como coordinadora mundial tenía ganas ya de rajarme, de no seguir. Yeah. So keep going. Yes. Okay. ¿Quieres compartir tú algo de lo que te pasó? I want to comment on my personal case. What I started to perceive is that my psychic awareness was growing and with a sense of more space and being comfortable with that. And it's wonderful. Entonces, yo lo que le comento a Shauna es que empecé a percibir mis habilidades, llamémosle psíquicas o algo así, porque la sensación es como de tener más y más espacio y es algo que no es incómodo, es algo que es muy agradable, que es como dejar ir muchas cargas que antes traías cargando, valga la redundancia, y ahora ya no las cargo. It's like a sense of letting go a lot of weight that I was carrying on my shoulders, and suddenly it's so light and feels so comfortable having more room, more space in my own reality. It's great. There's a couple of things that we could give to people on this call that they could start doing right now to make some changes for themselves. Wow, Excellent. that would be great. Podemos darles ahorita dos cosas que les puedan ayudar como herramientas para que empiecen a cambiar algo en sus vidas. It's important that you find a dentist that you really like and you're comfortable with. Es importante que encuentren un dentista con el que se sientan a gusto o confortables. This is a very intimate and personal area of your body. La boca es un área muy personal, muy íntima. Es una parte muy especial de nuestro cuerpo. So ask your body who it would like to have touching it. Así que pregúntale a tu cuerpo quién le gustaría que estuviera tocando esa parte de tu cuerpo. And that when you brush your teeth, use the softest toothbrush you can find. Y cuando cepilles tus dientes, selecciona un cepillo el más suave que te puedas encontrar. And you ask for the dental laser to turn on. Y vas a pedir que se encienda el láser odontal. Así, So it's not dental, dental. So maybe just use the word dental. Es dontal. Yeah. No dental, es dontal. Yeah. The dental laser is like Star Wars. The lightsaber in Star Wars. Yes. El láser dontal es como el láser de la Guerra de las Galaxias. Gentle, so you have that laser on your toothbrush is the gentle laser that you clean.
with? Entonces imagina que tienes ese láser en tu cepillo y estás limpiando con mucho cuidado, con mucho cariño tus dientes. You can also start by holding your face every morning for a few minutes and saying, thank you, body. I'm so grateful for you. Y puedes empezar haciendo todas las mañanas una imposición de manos en tu mandíbula y diciéndole a tu cuerpo antes de despertar, gracias cuerpo, eres maravilloso. Muchas gracias. Because gratitude is the beginning of change of anything. La gratitud es el principio del cambio de cualquier cosa. If you're judging what's in here, you can't change it. Y si empiezas por estar enjuiciando lo que está aquí adentro, no lo vas a poder cambiar. So it's like, what else is possible for us, lovely body? Así que es la pregunta, ¿qué más es posible para ti y para nosotros, adorable cuerpo? A big thing for teeth and the whole health of the whole body is to have alkaline foods and water. Algo importante para nuestro cuerpo y la salud también de la boca es tener agua alcalina. Yes, so that alkaline water and have an alkaline diet. Ok. Y tener una dieta alcalina también. You know, lots of fresh green and beautiful vegetables and fruits and of course meats and things, but not so much of the starchy processed food. Ok, y mucho de la parte de verduras verdes y frescas, pero no mucho de esos que truenan. The most acidifying thing around us, however, is not the food, it's the thoughts, feelings, and emotions. Lo más ácido no es necesariamente la fruta, sino son más bien las creencias, sentimientos y emociones. So this is where you use your access tools, you get your bars run, you ask what else is possible so that you're not at the effect of everyone around you doing sadness and anger and resentment and all of that. Y ahí es donde entran en acción las herramientas de Access y el correrte las barras y poder disipar todas estas situaciones relacionadas con sentimientos, emociones y creencias a través de estas herramientas de Access y de Happy Mouth. Okay. Do we have any other questions? Or okay. Gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Just one more. Mm-hmm. It's a guy that is asking about es un hombre que está haciendo una pregunta relacionada con about molars. Yes. Los molares. He says that he usually has a lot of pain in molars. Dice que tiene normalmente mucho dolor en sus molares. And they don't find a reason. The dentist doesn't find a reason for that. Y el dentista no sabe realmente por qué es esa molestia y a qué se debe. So he's not clenching and grinding at night while he's sleeping? ¿Y no será que está rechinando y apretando sus dientes mientras duerme? Well, he doesn't say that. He just asked about the pain. But maybe if that was the case, the dentist would have told him that, right? Y él no dice específicamente qué es, pero probablemente si fuera bruxismo, el dentista le podría decir qué hacer o qué es bruxismo y él no se ha dado cuenta. Well, not all dentists are aware. No todos los dentistas pueden detectar una cosa así. Okay. Some are like mechanics with cars, you know, they just fix the machinery. Algunos de ellos son como los mecánicos que simplemente arreglan las piezas y But ya. I suggest that if you guys are going to be working with him, to ask some questions around, you know, like a typical access session, which is, who does this belong to? It may not Y even... si cuando están trabajando con ustedes, utilicen también las herramientas de Access como a quién le pertenece esto. You know, is it somebody else's pain he's picking up? Is it the earth?
Y puede ser también la parte de que esté percibiendo él algún dolor que no es de él o que sea de la tierra. A lot of the pain in the jaw is the distractor implants of anger, rage, fury, hate, guilt, and it may not be yours, it may be someone's around you. Muchas de esas molestias que se dan en la parte de la mandíbula están relacionadas con los implantes distractores de odio, furia, coraje, todo esto. But we can say for everyone, if there's something in your body that's intense and it's hurting, your body is trying to give you information about something. Yeah. Si hay algo muy intenso sucediendo en tu boca, es muy probable que te esté dando un mensaje tu cuerpo. So you have to ask questions. Do you hate your job? Is your mother in trouble with her teeth? What is it out there that your body is trying to go, listen to me, I've got some information for you? Es bueno que hagas preguntas como que odias a tu trabajo, tienes problemas con tu mamá. ¿Qué está pasando? Porque esa es la manera en que el cuerpo te empieza a decir, hey, aquí estoy, tengo este problema, y entonces te empieza a doler algo, pero es el cuerpo hablando contigo. So in that case, I would suggest that just even a verbal clearing session with either of you two guys would start to unlock, what is this? Maybe it's a capacity this man has with something. Y es muy probable que a lo mejor también esto lo puedan solucionar a través de procesos verbales, si van a consulta con ustedes, y puede ser que sea algo, que sea un mensaje de alguna habilidad nueva que tenga esta persona y no esté consciente de ello. There is also another question, Shauna, about the, ¿cómo se dice muelas del juicio? The wisdom teeth, you call them? Yes. The ones that back on the back. They have asked me twice, and there's a girl in the chat asking, but they also asked me before that if it's okay to take them out. En relación con las muelas del juicio nos están preguntando que si es conveniente extirparlas o extraerlas. Absolutely, if they're causing problems. And, you know, my big issues with my teeth was I refused to have mine out so that they killed another tooth. They were causing infections in my body, but I was so stubborn. No. Oh, my goodness. Si tienen estas muelas del juicio, sí, definitivamente es bueno que se las extraigan porque pueden causar problemas de infecciones o empezar a presionar a otros dientes. Yo misma pasé por ese proceso y estaba de terca, que no me la saquen, no me la saquen. I'm very stubborn. I'm very stubborn. No, estaba de terca y no me la saquen hasta que finalmente ya decidí que sí se hiciera la extracción. No doctors for me, no surgery for me. Ya no quiero doctores ni cirugías de ningún tipo. But when I asked my body, I almost fell over with, yes, please have the surgery, get them out, said my body. Cuando le pregunté a mi cuerpo, dijo mi cuerpo, sí, por favor, sáquenla, ya sáquenla. Y por eso es conveniente preguntarle. Yes. If they're causing a problem, ask the body and get them out. Y si están causando algún problema, sí, pregúntenle al cuerpo y hagan esa extracción. Yeah. And Shauna was going to ask you if you can tell us a little bit more of Dr. Colso. What is he doing in regards to his classes around the world, and what is the experience in different countries? So we are going to Tokyo. Just let me say in Spanish. Hold on, please. I'm going to do the translation. Yes. Y le pido a Shauna si nos puede platicar un poquito más del Dr. Colso y cómo andan sus clases y qué está haciendo alrededor del mundo con sus clases. Go ahead. Thank you. So we have Tokyo in March. En marzo va a estar en Tokio el Dr. Colso. Japan. We are looking at Europe in April, May. Y en Europa entre abril y mayo. Probably France, I would say. Probablemente Francia. And then we have a mystery at towards the middle of the end of the year, around October, September, where we are looking where we will go. Y está todavía abierto, hay un misterio de qué va a pasar, no sabemos entre septiembre y octubre. Maybe Mexico. What else is
possible? What else is possible? What ¿Qué else más is es possible? posible para que venga a México? And Shauna, and you will also have the possibility of coming to Mexico, do an intro or even a class. If I'm invited, absolutely. Tom does the 3-day full class of Happy Mouth. Okay. What I do is a one evening where you learn the points for tooth decay and gum disease in one evening, so you can go home and do sessions on your friends and family for that. Okay, yo le digo a Shauna si ella tendría la posibilidad de visitarnos acá en México. Ella da una clase de una tarde donde habla sobre caries y sobre problemas de encías, con lo cual se llevan los puntos básicos, son 5 puntos. Are you still there? I think I might have lost you. Hello? Can you still hear me? Hello? Oh. We seem to have lost the stream. In case you can still hear me. Hello? Hello? Are you coming back? I may be able to come to Mexico in April if you can still hear me. I'm looking at coming to Phoenix, Arizona in that month, April or May. So I'll end here and I will email all of that information to all of you. But if you can still hear me, thank you so much, Bety, Manolo, everyone for being online. And I will talk to you soon. Bye-bye. Oh, Bety, you're coming back? You're coming back? We had a little problem here with the energy. You're upside down now. I'm looking at you. We're using the phone now and we're waiting for Okay. Perdón, tuvimos un problema con la luz, por eso se salió. Pero I'm feeling dizzy. Okay. I just had in all of that energy, I just had a brainwave. You had a brain? I had a brainwave. A great idea came to me. I am looking at coming to Phoenix, Arizona in April. I could easily come to Mexico. Wow, if that would be a contribution, I'm happy to come down there. Yeah. Okay, that's a good opportunity. Está diciendo que ella va a estar en Phoenix en abril y que podría venir en esas fechas después de la clase de Phoenix acá a México. Yeah. Instead of waiting another year, at least that's a bit closer. Yeah. And they are also asking if there are any prerequisites for the class. Me están preguntando si hay algún prerequisito para la clase. None whatsoever. No hay ningún prerequisito. Well, that would be a great idea to have you in Mexico, Shauna. Yes. And meanwhile, we will be talking with all the persons to let them know that you could be coming on the 18 to Mexico. Yes. And be specific. Yeah. And meantime, whatever contribution I can be to you, and I can hardly recommend what you're doing to everyone. I have the greatest confidence in you as certified practitioners of Happy Mouth. So just make use of me, you know, if I can be of use to you, please. Bueno, dice, tengo confianza en ustedes, siento la capacidad para trabajar también y con mucho gusto iría también en el próximo año para allá y mientras la gente puede estar con ustedes también y recibir sesiones. And that comes from Dr. Tom too, not just me. Y esto viene también de parte del Dr. Tom Colson, no nada más de mí. Yeah. And they're asking about the cost for the class, the price for the intro for your... $235 US, and you get a manual with that as well.
El costo de la clase de Shauna es de 230, you say 235? 235 e incluye un manual. But it's only 5 of the points, not the 16 points. Se trata por el tiempo únicamente 5 puntos, no los 16. Eso requiere más tiempo. Sí, la clase del Dr. Tom, que es de 3 días, es donde aprendes los 16 puntos. Yeah. Exacto. So with Dr. Colso, you have a chance of receiving and knowing and practicing the total of 16 points. Yes. So I will just be, you will actually be doing sessions on each other. It's like a mini workshop. Enough points so that you can change tooth decay and gum disease, which is the most common problems that people have. Bien. En esta sesión de una tarde pueden ustedes aprender lo relacionado con caries y con problemas de encías, que lo más común, y hacen es un taller donde hay un intercambio donde ustedes aprenden a hacer este manejo de los puntos en la cabeza. Okay. They are all asking for someone in Mexico that do the sessions. Están preguntando también de alguien en Mexico City, en la Ciudad de México, que pueda dar estas sesiones. Mike Garza. I thought so you're not in Mexico City? No, we're in Guadalajara, about 5 hours distance from Mexico City. So I don't know if Mike is going to be practicing, is he? I think he is going to practice, yes. And he is in Mexico City. Okay. Okay, well, if you would like to pass on his contact details, and I will email everyone who's registered with the replay and also the audio of today. And feel free to share that around too. You know, as soon as I upload it and get it back to you, as many people would like to see it, please. Yes, to listen and see it. Yes. Because it has very good information besides the hints or exercises you just gave us. Yes, wonderful. Thank you so much, guys. I so appreciate your time and contribution. Muchas gracias. Les vamos a pasar en cuanto yo pueda el video, de la grabación de este video, para que lo puedan ustedes distribuir y compartirlo con todo el mundo. Me doy mucho gusto platicar con ustedes y con nuestros queridos amigos en internet. Okay. All right. Bye-bye, everyone. Okay. Thank you so much. Toodles. Kiss, kiss.